En esta noche tenemos la segunda parte del mensaje que Dios nos daba el domingo, destinados para reinar. El título de esta segunda parte se llama Siéntate, porque la obra está terminada. Siéntate, porque la obra está terminada. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. La obra que Jesucristo hizo en la cruz es una obra completa, cabal, terminada. No le hace falta nada. No necesitamos añadirle nada. Su obra es perfecta. La obra de Jesucristo es cabal, completa, terminada, perfecta. Por eso, cuando el mundo te diga o te dice que cuanto más hagas, que cuanto más trabajes y cuanto más horas emplees, más éxito tendrás y lograrás muchas cosas, ese es el camino del mundo. Es el camino que te insiste en que tú te esfuerces, en que trabajes más y que te olvides de asistir a la iglesia. No vayas, como ese día tienes que trabajar, vas a ganar más dinero. Y es que ya tengo que ir a mi casa para estar con mi esposo y mi familia. No, pero si trabajas más, vas a ganar más, vas a llevar más dinero para tu casa. El mundo te exige más tiempo, más esfuerzo, más trabajo, más insistencia a costa de tu familia, de tu vida espiritual, de tu propia salud. Quieren que pases más tiempo en la oficina trabajando, aunque sea tarde y aún a veces hasta la noche, que no pases los fines de semana con ellos, que no tengas vacaciones. Hay gente que tiene años y no salen de vacaciones porque todo el tiempo están trabajando. Estoy seguro de que habrás oído, es que hay que pagar el precio. Después de todo, como dicen en los del gimnasio, no pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. O sea, hasta que te duela, entonces ya sí vale la pena el ejercicio que estás haciendo. Si no te sacrificas, no hay beneficio. Y estoy diciéndote una verdad que escuchamos todos los días. Tenemos que hacer más, tenemos que esforzarnos más, y hay presión y presión y más presión y más. Nos meten en lo que llamamos estrés. El estrés es una presión física, mental, emocional, que desgasta y que enferma. Ahorita voy a volver a repetirlo. Esto lo están haciendo muchos creyentes que están tomando el sistema del mundo y lo aplican a su vida cristiana, en lugar de depender de lo que Dios ya ganó para nosotros. Como que vamos entendiendo, preguntándonos, ¿qué es eso? Creemos que para que su favor y su bendición fluyan a nuestra vida, solamente van a venir si nosotros nos esforzamos e intentamos merecernos el favor y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el camino de Dios no es ser bendecidos por nuestros propios esfuerzos. El camino de Dios no es que tú tengas que esforzarse, tengas que lucharse, tengas que trabajar para que tengas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Lo que debemos de dejar claro y entender claro en nuestras vidas, porque yo sé que hay una lucha en sus mentes en este momento, es una lucha porque vivimos en el mundo y toda nuestra vida hemos estado sufriendo la presión del mundo.
Pero no podemos comprar las bendiciones que Dios tiene mediante de nuestras fuerzas. Las bendiciones de Dios están totalmente y únicamente basadas en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo es la gracia encarnada, es el favor inmerecido. No podemos comprar ni podemos hacer nada para merecer las bendiciones de Dios, porque están basadas solamente en una palabra: recibir. Recibir contra lograr. El mundo te dice tienes que lograr, y Dios te dice no, solamente tienes que recibir. ¿Y qué es lo que tienes que recibir? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él entregó su cuerpo para que nosotros fuéramos sanados, para que con su llaga nosotros fuéramos limpios de toda enfermedad, y derramó su sangre hasta la muerte para que nuestros pecados fueran limpiados, perdonados y borrados, y así podernos dar vida eterna mediante su obra terminada en la cruz del Calvario. Dios quiere que dejemos de intentar, que nos estemos esforzando, tratando de lograr lo que es imposible para nosotros, porque nosotros nos estamos esforzando para justificar y ser justos ante Dios. Nos esforzamos por hacer buenas obras, por atender en la iglesia, por ser maestros, por servir, porque queremos agradar a Dios y que nos vea que estamos esforzándonos por ganarnos la justicia, y estamos totalmente equivocados. Nada se gana con Dios a través de nuestras obras, porque entonces volvemos a caer a lo que Dios nos rescató: la ley. La ley del Antiguo Testamento era: tienes que hacer, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que hacer esto, tienes que. Y llegó el tiempo del Nuevo Testamento, que cuando vino Jesucristo vino la gracia. Por eso leemos ese texto que está allá en Juan, que dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Fíjense, la ley fue dada. Cuando algo te fue dado, te fue enviado, te fue entregado. Pero la gracia, el favor de Dios inmerecido, dice, vinieron. Lo otro fue dado, extendido una mano y entregado. En cambio aquí el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios vino para mostrarnos y darse a nosotros. Y Él pagó el precio. Él ganó todo lo que necesitábamos. ¿Qué era lo primero que necesitábamos? Salvación. La salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Para poder ser perfectos y ganar esa salvación, en el Antiguo Testamento teníamos que esforzarnos cumpliendo toda la ley. Sí, sabemos que es buena la ley. No matarás, es bueno. No robarás, es bueno. No dejarás la mujer de tu prójimo, es bueno. Todo eso debíamos haber cumplido. Pero si fallábamos en un aspecto, éramos culpables de todos. ¡Wow! Quiere decir que si alguien le daba más importancia a su negocio, a su fútbol, hasta aún a su familia, todo eso se convertía en un ídolo que hacía a Dios a un lado de sus vidas, de tal manera que violaban el primer mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, el segundo, como a ti mismo. ¿Y qué es lo que hacemos? Guardamos odios, guardamos rencores. Entonces ya nada más con haber violentado el ama a tu prójimo como a ti mismo, no lo violentamos, no lo hicimos, nos hicimos culpable de no matar. Pero
como si hubieras matado, como si hubieras robado, como si hubieras sido un adúltero, como si hubiera... O sea que la ley es clara, nadie la pudo cumplir, por más que hagas y te esfuerzas, y esa es la presión del mundo y nos la pone, no nada más para ganar nuestra salvación, porque mucha gente hace buenas obras y se la pasan haciendo obras para ver si convencen a Dios, y cuando llegue el día del juicio, a ver si pasaron la línea y se salvaron. Eso es lo que están haciendo todas las religiones. Aún las que se dicen cristianos están diciendo: tienes que hacer para ganarte la salvación. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña, nos dice que debemos de recibir, no tratar de lograr. Aquí tenemos dos palabras: lograr de tus esfuerzos, o recibir lo que por gracia Dios nos ganó en la cruz del Calvario. Él lo hizo en la cruz del Calvario por gracia. Por eso vemos que la obra entonces ya está terminada. Por eso dice el mensaje: siéntate, porque la obra está terminada. Y vemos que el nuevo pacto, el domingo también nos habló algo el Señor cuando íbamos a tomar la cena, y nos habló del nuevo pacto, la importancia del nuevo pacto, la sangre entregada. Y vimos que el nuevo pacto nos habla de la obra cabal, completa, terminada en nuestro Señor Jesucristo, y que la confirma el Espíritu Santo allí en Hebreos capítulo 10, 12 y 14. En Hebreos 10, 12 y 14 dice: siéntate, porque la obra está terminada. ¿Y qué dice? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Seguimos leyendo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes? Nosotros. Santificados, aquellos que Dios separó para salvación, aquellos a los que se les habló de esta buena noticia. ¿Sabían ustedes que la palabra evangelio quiere decir buena noticia? Los que no la sabían, pues qué bueno que hoy ya lo sepan. Evangelio quiere decir buena noticia. Por eso se llama Evangelio según San Mateo, y dice Evangelio de Jesucristo según San Mateo, Evangelio de Jesucristo según San Juan, Evangelio de Jesucristo según San Lucas. La buena noticia de Jesucristo según la cuenta Mateo. Pero la buena noticia era que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y a todos los que le recibieron. Ponme Juan capítulo 1 versículos del 11 en adelante. Dice la palabra: y a todos, a lo suyo vino, y los suyos no le... Mira, ¿qué palabra utilizan? Recibir. Óiganlo, recibir, porque a veces nos perdemos. Está hablando de lograr contra recibir. Y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguimos leyendo: los cuales no son engendrados ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que no quede duda, no se trata de hijos que nacieron como humanos, sino se trata de hijos espirituales engendrados por Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿De quién? Del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre? Cristo. ¿Y que tiene otro? Jesús. Jesús el Cristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesús, que quiere decir Salvador. Y Cristo en griego, que quiere decir
el que bajó del cielo, el que venía del cielo, porque los hebreos, los judíos, esperaban al Mesías. Y el Mesías es el que bajó del cielo, el enviado de Dios. Todo eso quiere decir la palabra Mesías. Y en griego es Cristo. Es lo mismo Mesías que Cristo. Así es que cuando decimos Jesús, el Salvador, el que bajó del cielo, el enviado de Dios, el que vino a lo suyo. Entonces Jesucristo, ¿qué tienes que creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, que vino del cielo a salvarnos. Imagínense qué tan importante es que sepas quién es Jesucristo. Y dice, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos. No todos somos hijos de Dios, solamente los que hemos recibido a Jesucristo. Y yo pensé que siempre que yo era hijo de Dios, pues no. La Biblia es clara. Toda la humanidad somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero hijos solamente los que reciben a Jesucristo en su corazón. Les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Más claro? Y luego te aclara, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si tú recibiste a Jesucristo, ¿qué eres? Un hijo o una hija de Dios. Amén. Que nadie salga de aquí sin recibir a Jesucristo en su corazón. Su obra en la cruz fue ofrecida, un solo sacrificio para siempre. Cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, fuiste perfeccionado para siempre. ¿Cuánto tiempo dura para siempre? Para siempre. Este versículo vemos que hemos sido perfeccionados para siempre. Porque acabo yo de leer. Porque con una sola ofrenda, Jesucristo con su vida, con su sangre, dice el versículo 14 de Hebreos 10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? O sea que somos hechos perfectos, hemos sido perfeccionados ante los ojos de Dios, ya somos perfectos, ya no tienes que vivir, tengo que portarme, pues sí, debes de portarte bien para que no tengas consecuencias, pero tengo que portarte bien para entrar al cielo, no. Ya Dios, ante los ojos de Dios, ya somos perfectos. Y es lo que tenemos que estar luchando, trabajando y enseñándole a la nueva generación de cristianos, que ya no tienes que estarte esforzando por ser perfecto, porque ya Cristo nos hizo perfectos. Tú solamente descansa. Por eso viene la palabra, siéntate y no vivas en estrés, porque tu salvación es perfecta y está hecha para siempre. Yo sé que hay una lucha, pero vamos a seguir leyendo, vamos a seguir trabajando en esta noche. Quizá te estés preguntando, ¿cómo puedo estar totalmente seguro de que todos mis pecados han sido perdonados? Debemos de notar que después de que Jesucristo ofreció su vida como sacrificio y pagó por todos nuestros pecados, Él se sentó a la diestra del Padre eterno. Quiere decir, ¿cómo puedes estar seguro? En primer lugar, Jesucristo fue resucitado de entre los muertos por el Padre. La paga del pecado es, si Él cargó todos nuestros pecados de todos los tiempos, de toda la humanidad, si le hubiera faltado pagar, no sé, quiero que piensen, les voy a tirar una cifra, nada más 10 pecados por cada persona. El otro día traté de sacar cuántas veces hacemos cosas incorrectas. Híjole,
Al día a veces hacemos 20, 30, 40, 50 y ahí nos damos cuenta y Señor, perdóname. Qué bueno que le dices, Señor, perdóname. Pero ya no tienes que acusarte y pensar que ya perdiste tu salvación. No, pero vamos adelante. Imagínense, ¿cuántos millones de personas somos ahorita? ¿Alguien sabe? 8,000 millones de personas hay en el mundo ahorita. 8,000 millones. Ahorita, 8,000. ¿Por 10? Y este es en esta generación. Imagínense la otra generación. La otra generación. De todos los tiempos, desde antes de que Cristo viniera. Durante el tiempo de Jesucristo, hace 2,000 años. Y el tiempo que tarda en venir el Señor Jesucristo, que no tarda, sino que está deteniendo, no viene porque quiere que todavía muchos vengan a la salvación. Por misericordia no ha venido, porque a lo mejor tu amigo, tu hermano, tu papá, tu hijo todavía no es salvo. Y Dios está teniendo paciencia, por eso no ha venido antes. Pero quiero que piensen cuántos miles de millones de pecados cargó el Señor Jesucristo sobre él, y la ira de Dios vino sobre él. Y entonces, si el Señor se hubiera quedado ahí en el sepulcro, y le hubiera faltado 1,000,000 de pecados contra miles de millones, ¿cuántos más o menos sacaste? No sacaste cuenta, ¿verdad? Es que vi que sacaste ahí tu calculadora, que a lo mejor vas a estar sacando. Pero les dije que son 8,000 millones. Por 10 son 80,000 millones. Y si nada más 1,000,000 hubiera quedado, bueno, ya vamos a quitarle 1,000,000. Vamos a quitarle 999,999. Nada más un pecado le hubiera faltado al Señor Jesucristo. ¿Saben qué? El Padre no lo resucita. No lo hubiera resucitado porque todavía había algo que tenía que pagar. La demostración de que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados y el Padre lo aceptó, lo reconoció, dijo: ya pagaste por todo, por eso ahora en el poder de mi Espíritu Santo levántate. Y lo levantó de entre los muertos. Esa es la garantía de que fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo puedo saber si mis pecados fueron perdonados? Porque Cristo fue resucitado. Y no nada más resucitó, sino que le dijo: ven y siéntate a mi diestra, mientras todos tus enemigos vienen a ponerse bajo tus pies. Amén. Amén, amén, amén. Entonces tenemos esa bendición tan grande. Debemos de notar entonces que Él se sentó a la diestra del Padre, y para eso debemos de conocer un relato del Antiguo Testamento. Nos dicen las Escrituras en Hebreos 10:11, un versículo antes de lo que leímos: y ciertamente todo sacerdote, Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitarlos. Pero la Biblia dice en Hebreos, que acabamos de leer otra vez, lo vamos a volver a leer, Hebreos 10 de 12 a 14: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Quiere decir que en el Antiguo Testamento tenían los sacerdotes estar haciendo sacrificios todos los días, por años, por siglos estuvieron haciéndolo, y no podían hacer perfectos al pueblo. Nada más les cubrían los pecados, y tenía que haber sacrificios todos los días. El sacrificio de las 9
y el sacrificio de las 3 de la tarde por todo el pueblo. Más aparte, cada que había fiesta, la gente tenía que llevar su sacrificio por su familia. Entonces vemos que Cristo Jesús se ha sentado para demostrarnos ciertamente que la obra está terminada. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote que servía en el tabernáculo de Moisés nunca se sentaba, sino que estaba día tras día ministrando, porque su obra nunca podía estar terminada. No podían sentarse. A ver, voy a aventarles un reto allá atrás, hermanos. ¿Me podrán localizar la foto del lugar santo donde está el candelero, el pan de la proposición y el altar del incienso? Ese es el lugar santo. Bueno, nada más por si aparece. Pero mientras, pónganme atención, ellos están buscando. La sangre de los toros y de los carneros nunca pudieron quitar los pecados. De hecho, has observado que en el lugar santo del tabernáculo de Moisés no hay ningún mueble preparado para que los sacerdotes se sentaran. No vas a encontrar allí en el lugar santo ni una sola silla, solamente vas a encontrar el altar del incienso, el candelero o llamada ménora y la mesa de la proposición. Pero es interesante que si nosotros nos fijamos, no hay ninguna silla, y esto se debía a que la obra del sacerdote nunca terminaba. Solamente la obra de Jesús es una obra terminada, completa, total, perfecta y cabal. Cuando miren, ¿por qué estamos insistiendo? ¿Por qué Dios nos está insistiendo sobre esto? Porque esto es la base y el fundamento de vivir contentos y felices bajo la gracia del Señor Jesús. Porque se acabó la ley. Ahí está, miren. Este es el lugar santo. Allá está el lugar santísimo, que estaba separado por una cortina. Esta es la cortina, y allá atrás donde está el arca. Y aquí encontramos el pan de la mesa de la proposición. Encontramos el candelero o la ménora y el altar del incienso, donde se ponía el incienso con el carbón encendido para estar poniendo y elevando, que hubiera un perfume dentro del lugar santo. Nunca, ni en esta foto es del tabernáculo, pero ni en el tabernáculo había, ni en el templo en Jerusalén. No había una silla, porque no tenían que sentarse todo el tiempo, tenían que estar ministrando, entrando, saliendo, cuidando, colocando el pan, viendo que el aceite de la lámpara estuviera siempre encendido, 24 horas, no podía apagarse en el lugar santo. Y ahí sí vemos que entonces día tras día ministraban, porque su obra nunca podía estar terminada. Y además, la sangre de los toros nunca pudieron quitar los pecados, y tenían que estar sacrificando diariamente. Y en cambio dice lo que leímos en Hebreos 10, que el Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio una vez y para siempre. Por eso encontramos en Efesios 2, 4 y 6 la lectura que hicimos el domingo. Esta lectura muy poderosa y preciosa que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, y con Él y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con. Pero es importante lo que dice el versículo 4 al principio:
dos palabras poderosas. ¿Qué dice? Pero Dios. Pero Dios. Pero Dios. Está hablando del Padre. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida con su Hijo Jesucristo, y juntamente con Jesucristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Quiere decir que, ¿qué hizo Dios? Dios entregó a su Hijo subió a la cruz, puso los pecados nuestros, todos nuestros pecados, sobre sus hombros, sobre su persona, sobre su cuerpo. Quiere decir, espiritualmente toda la humanidad estaba cargada ¿en quién? En Cristo. Mi hermano Neftalí, estabas en Cristo. Hermana Bárbara, estabas en Cristo. Tú no te das cuenta, pero en la eternidad no existe el tiempo. Dios nos vio en Cristo. Estábamos en Cristo. Yo estaba en Cristo. Silvia, estabas en Cristo. Y al morir Cristo en nuestro lugar, nosotros estábamos muriendo con Cristo en la cruz. Fuimos sepultados con Cristo en la tumba. Y cuando Dios el Padre dijo: lo voy a resucitar, porque ya pagó los pecados de Silvia, de Neftalí, de todos, de Bárbara, de todos, entonces dice la Biblia, nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Qué revelación tan grande. Lo hemos leído tanto tiempo. Y viene la luz. La luz. Dios nuestro Padre. Pero Dios nuestro Padre quiere que nosotros comprendamos este punto tan importante que hay en su corazón, que había en su corazón, que hay en su corazón y que dejó escrito para nosotros en su palabra, como acabamos de leer. Sentarse es un cuadro donde Dios quiere que el creyente descanse en la obra terminada, completa, total y perfecta de su Hijo Jesucristo en la cruz. Él terminó la obra por nosotros en la cruz, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, y como todo ya ha sido hecho por Jesucristo para nosotros, eso significa que ya podemos dejar de hacer, de depender de nuestras buenas obras, de nuestros esfuerzos para ganarnos las bendiciones de Dios, y que solamente debemos descansar y sentarnos con Jesús a la diestra del Padre. Ya no tienes que andar haciendo buenas obras para ganarte la salvación. Dios con esto está haciendo un rompimiento entre la ley y la gracia. Entre tener que hacer y que hacer era un tormento. Aún entre los cristianos, tantos años que se nos enseñó, es que tienes que hacer, tienes que hacer. Si no lees la Biblia, si no oras, si no esto, si no lo otro. A ver, si no lees la Biblia y tienes a Cristo en tu corazón, te vas a ir al cielo. Pero si no leo la Biblia, te vas a perder de las bendiciones que no tienen que ver con la salvación. Las bendiciones que Dios tiene, ¿como qué? Como trae los diezmos al altar y yo te abriré las ventanas de los cielos. Eso no tiene que ver con salvación, pero tiene con conocer la Biblia. Orar
Bueno, ¿qué tiene que ver si no oro? ¿Me voy a condenar? No, si Cristo está en tu corazón, no te vas a condenar. Pero si oras, Dios va a escuchar tu oración para que tu hijo se salve, para que tu esposo se salve. No sé si me entienden. No estamos predicando en contra de las buenas acciones, de hacer lo correcto. Estamos hablando de que no debemos de depender de eso con temor y temblor para ganarnos. Porque si eso fuera la salvación por obras, ¿a qué vino Jesucristo a morir? Si vamos a ser justificados por medio de nuestras acciones, la justicia va a ser por medio de lo que hagamos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nunca he dejado de contar cuando hay oportunidad de hacerlo. Tenía yo un paciente, un hombre muy millonario, millones de dólares. Me decía: doctor, yo soy bueno. Yo le decía: te hace falta Jesucristo. Eres un buen hombre, tienes una buena familia, eres un buen padre, un buen trabajador, un empresario millonario, pero te hace falta Jesucristo. Nada más te hace falta que pongas tu fe en Jesucristo para que seas salvo. No, yo estoy bien. Mira. Y levantaba su mano. Esta es una balanza. En esta canasta, aquí están mis malas obras. Yo reconozco que soy pecador y que hago no sabes cuántas cosas. Le dije: no, Dios lo sabe, todo lo sabe. Y dice: mira, wow, se caen las malas obras. Pero de este lado, yo mando camiones. Cuando hay huracán en la playa, mando camiones de frijol, de arroz, de aceite. Y mira, las buenas obras, mira, chaca, empiezan a hacer. Y equilibro la balanza, me decía. Y yo le decía: ninguna buena obra te va a librar, porque con un mandamiento que hayas violado, eres digno de la muerte. Estas son buenas acciones. Es bueno hacer buenas acciones. Es bueno, pero eso no te va a salvar. Eres muy bueno, nada más que necesitas ser. Eres soberbio, eres orgulloso, crees que porque eres bueno, porque eres esto, te vas a salvar. No es así. No se trata de que yo haga más buenas obras. Si las buenas obras hubieran sido necesarias, ¿para qué venía a morir Jesucristo? ¿Para qué el Padre entregó a su Hijo? Porque no había manera. Nadie podía cumplir con la ley. Nadie ni ha podido ni lo pondrá. Solamente hubo uno que la cumplió. ¿Quién fue? Jesús. Entonces, por eso que nosotros debemos de ya estar tranquilos y no estar esforzándonos por ganarnos la salvación o ganarnos nuestra sanidad. Es que tengo que venir al templo y tengo que estar orando por la sanidad. No, siéntate y empieza a hacer, ahora sí, no para lograr, sino para recibir. Empieza a orar, porque Dios lo va a hacer. Estás sentado con Cristo. Estamos sentados con Cristo. Empieza a trabajar. Eso quiere decir, pastor, que pues ya no tengo que trabajar, todo va a venir por bendición. No. Lo que te está diciendo Dios es que toda la bendición que vas a ganar en tu trabajo, Él ya la tiene lista. Tú vete a trabajar, vete a estudiar, ama de casa, lo que tienes que hacer. Dios te va a bendecir, porque ya toda la obra ya está hecha. Obra completa, total, ganada, todo lo que ganó. Traigo aquí unas cosas que anoté así rápidamente, pero no terminaría la lista. Primero, la salvación. Segundo, la sanidad. Tercero, la provisión. ¿Provisión de qué? La provisión de los recursos materiales, el dinero que nos hace falta, nos va a rescatar de los problemas en los que nos metimos. Si tú te vas a trabajar y tú estás tranquilo, sentado con Cristo, sabiendo que su amor y tu misericordia te van a rescatar. No si te quedas de flojo, rascándote la panza hacia abajo, porque te va a aflojar a rascarte hacia arriba. Y estás con el hamaca chiqui. Así no va a pasar nada.
Vete a trabajar sabiendo que Él ya ganó la bendición que en tu trabajo va a venir. Tú vete a tu trabajo, a tu oficina, hoy no tuviste clientes, mañana tendrás. Y así tú espera y confía y alábalo. Fíjense, esos son buenas obras, pero no para ganar, sino para glorificar a Dios. Es al revés de lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Ahora hacemos esas cosas para honrar a Dios. Ahora vengo al templo a predicar, me preparo, no para ganar mi salvación, no para ganar mi salud, no para ganar cuestiones financieras. Ya Dios las proveyó, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Punto. Entonces, ¿por qué vamos a estar angustiados? Nunca nos va a faltar ni comida, ni techo, ni vestido. No te va a faltar. Es que todo el que comenzó siendo pobre o muy pobre, todos hemos ido para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y vemos la mano de Dios trabajando. Tú sigue confiando en la obra que Él ya hizo, en lo que está haciendo, y te va a bendecir cada día más y más y más. Por eso vemos que Pablo es un ejemplo de esto. 1 Corintios 15:10. Pablo no se volvió un flojo, ni perezoso o improductivo. Ya lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo estaba diciendo que él trabajaba más que todos los demás apóstoles. Imagínense, era como para decir: wow, qué presumido, mira qué orgulloso. Mira, nomás está diciendo que de los que estuvieron con Jesús, porque Pablo no anduvo con Jesús. Pablo apareció después de la muerte de Jesucristo. Pero los 12 apóstoles, bueno, uno se colgó, Judas, el traidor. Después sustituyeron por Matías en lugar de Judas, los 12 apóstoles. Pero Pablo se lanza a la onda de decir: yo he trabajado más que todos ellos, he hecho más cosas que ellos, pero se ubica correctamente. Pero no porque yo sea bueno. Vean, vamos a volver a leer porque es tan sutil esto. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dijo que él estaba trabajando más abundantemente que los demás apóstoles. Pablo sabía que él había trabajado más y que había hecho más que los demás apóstoles. Él sabía más de la ley que los demás, porque él había estudiado a los pies de Gamaliel. Él había estudiado las escrituras, se sabía la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Nosotros ya queremos 1, 2, 3, 4, 5 capítulos y ya se me atoró el nudo en la garganta. Versículos. Y todavía los israelitas siguen haciendo eso. Todavía el día de hoy los niños que van a las escuelas bíblicas de ellos aprenden eso. Y el que no sirve para aprender y estar como rabino, lo mandan a trabajar. Te dicen: tú ya vete a trabajar de empresario, vete a hacer eso, como una cosa secundaria.
Pero todos los que ustedes ven con sus gorritos y sus carelitos son poderosos en la palabra. Y entonces encontramos que Pablo dice que él sabía más que los demás, porque él era fariseo de fariseos y era maestro de la ley. Pero él supo que en el nuevo pacto todo lo que había logrado, porque él estaba como del lado de la ley. Cuando él conoce a Jesucristo, cuando él se da cuenta de la comunión, se da cuenta de que Jesucristo dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hagan esto en memoria de mí. Lo aprende, lo entiende, lo vive, lo conoce. Entonces él vio que todo lo que él había logrado no era por él mismo, ni por su esfuerzo, ni por sus habilidades, sino por el favor de Dios, por lo que Jesús había logrado para él y para nosotros en la cruz. ¿Por qué? Pongan atención. Porque en el nuevo pacto, nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto, que es la era de la gracia. Nunca se les olvide. El evangelio verdadero es un evangelio de gracia. De tal manera que en el nuevo pacto la manera de Dios es bendecirte primero. Y el conocimiento de saber que Él está contigo bendiciéndote en lo que haces, te da la capacidad y el deseo de trabajar más y mejor. Quiere decir que, en otras palabras, en el nuevo pacto no trabajamos para ser bendecidos, sino porque Dios, Cristo Jesús, nos bendijo primero. Ahora nosotros por eso trabajamos. Recordemos que muchos creyentes en la actualidad batallan para calificar para las bendiciones de Dios mediante sus obras. Muchos creyentes, espero que no haya nadie en mi GES que siga todavía esclavizado en el pasado. Muchos cristianos de otras congregaciones siguen peleando y luchando por hacer buenas obras para merecer las bendiciones de Dios. Quiero decirte que si tú eres una hija o un hijo de Dios, Él ya te bendijo para que tú seas de bendición. Si nosotros recordamos a José cuando fue vendido por sus hermanos, ¿él qué hizo para ser bendecido? Ahí vemos la mano de la gracia de Dios con este hombre en el Antiguo Testamento. Era un joven, fue vendido como esclavo en el mercado como si fuera un animal, comprado por un egipcio llamado Potifar, llevado a su casa. Y la Biblia nos dice que la mano de Jehová estaba sobre él, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué quiere decir? Que el favor de Dios estaba sobre él primero para que lo que tocara fuera bendecido. Así es que piensa, cuando tú estás trabajando, cuando tú vas a tu negocio, vas a tu empresa, piensa: el favor de Dios, la gracia de Dios está conmigo, y lo que yo voy a hacer nada más ser el medio para que lo que yo toque sea bendecido, lo que yo diga, lo que va a suceder, porque Él ya tiene preparado todo. Eso es vivir bajo la gracia. Por eso hoy debemos de comenzar a reinar en vida por medio de Jesucristo. Debemos de ser reyes, tener dominio y autoridad sobre toda circunstancia y problema. ¿Por qué? Porque estamos bendecidos. Dios dice: siéntate junto a mí. Ya no sufras, no vivas en estrés, ya no vivas cada día angustiado y bajo la presión de saber qué es lo que va a pasar mañana. Mañana te va a ir bien.
pasado mañana también. Pero no pienses que es que porque traje la ofrenda y di mi primicia me va a ir bien. Ay, ya estoy metiendo un tornillo. ¿Qué estoy diciéndoles? ¿Trajimos una primicia? Yo las traje. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico que Dios estableció, y los principios siempre los va a bendecir. Pero Él desde antes, ¿cuál era su gracia? Que te enseñó que había que traer una primicia y que Él ya tiene preparada la bendición para los obedientes. Y quiero decirte otra cosa: Él nunca te va a dejar de bendecir. Aunque no trajeras tu primicia, la gracia te va a bendecir. Pero si tú traes tu primicia, Dios también es fiel para cumplir su palabra y sus promesas. Siempre, siempre, siempre la gracia, la gracia. Por eso, en esta noche, que nuestra oración sea: Señor, decido dejar de intentar ganarme tu favor. Espíritu Santo, enséñame a depender únicamente de la obra completa, cabal y terminada de mi Señor en la cruz. Por eso, este es el final de la enseñanza de este mensaje. Estamos destinados para reinar. El Señor nos llama a reinar, a tener vidas de éxito, vidas de bendición, a disfrutar de la salud, a disfrutar de riquezas y a disfrutar vidas de victoria. No es el deseo de nuestro Dios que vivamos vidas de derrota, de pobreza y fracaso. Él nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Por eso, en esta noche, tú tienes que entender que todo ya está preparado. ¿Qué tenemos que hacer? Levántate, alaba al Señor, adora al Señor. No, estoy diciendo para mañana temprano. También son obedientes, hermanos. Denles un aplauso a los hermanos. Cuando te levantes temprano, alábalo, bendice su nombre. Prepárate para buenas acciones. No lo haces para ganarte el favor de Él, es porque ya lo tienes. Acuérdate, yo estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y desde allí estoy reinando. Estoy allá. El poder espiritual del Señor está sobre mí, y como José, todo lo que toquemos va a ser bendito. Tú en tu casa, lo que estés haciendo en tu casa va a ser de bendición. El aceite no va a faltar, la harina tampoco. Cuando llegues a tu trabajo, llega contento y aparentemente dices: es que hoy no vendí nada. Hoy no vendiste nada, pero la comida no va a faltar. Va a llegar siempre la provisión de Dios. Siempre va a tener. Vas a ver que mañana vendiste el doble o el triple. Tú no sabes, el Señor siempre va a proveer, porque la obra ya está terminada. Y acuérdate, Dios primero te bendice para que tú seas de bendición. Una pregunta: ¿has podido traer una ofrenda al Señor? ¿De dónde salió si Dios no te hubiera bendecido? Entonces recuerda, Dios me bendice para que yo sea de bendición. Y en esta, ahora sí, ponte de pie. Y en esta noche, repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, te doy gracias por haberme salvado, por haber comprado para mí la sanidad, mi restauración, mi provisión,
mi restauración familiar, el consuelo, el ánimo, la fortaleza que necesito en mi corazón, la restauración de las relaciones en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Señor, te doy gracias porque tú estás proveyendo para quitar la angustia, la aflicción, la tristeza, la escasez, la miseria o la pobreza quedan echadas fuera de mi vida, porque tú has provisto todo, Padre, y descanso. Hoy me siento contigo y voy a trabajar y voy a esforzarme, pero no con un estrés que me enferme, que me altere, que me haga perder la paciencia, que me llene de enojo, que me llene de ira. Señor, cancelo todo esto en mi vida y declaro que descansando contigo, sentado contigo en los lugares celestiales, estoy bendecido, prosperando y en victoria. Y todos decimos amén. Hay alguien en esta noche que viniste y pudiste entender que necesitas el perdón de tus pecados, que quieres ir al cielo. Solo hay un camino. El Señor Jesucristo entregó su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Si pudiste entender que Él cargó con tus pecados en la cruz, Él fue sepultado y resucitó. Desde entonces el Evangelio, la buena noticia, es que tú, si eres pecador o pecadora, hoy puedes tener la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si tú le confías tu vida a Jesús, esta noche vas a salir transformado desde tu interior, teniendo la vida y el perdón, la vida eterna y el perdón de tus pecados. Si esa es tu posición o tu situación, cierra tus ojos ahí donde estás. Si quieres que Cristo venga a tomar tu vida en sus manos y tú se la entregas, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos y ahí en voz baja, no en silencio, porque Dios quiere que lo confesemos con nuestra boca. Así dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que confiésalo con tu boca ahí donde estás, y todo el resto de la iglesia nos apoya y todos decimos y repetimos esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador o pecadora, que necesito la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Yo quiero ir al cielo, Señor. No quiero ir al infierno. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí, derramaste tu sangre para limpiar mis pecados, fuiste sepultado y resucitaste de entre los muertos para darme salvación y vida eterna. Por tanto, hoy te abro mi corazón y te invito a entrar y te recibo como mi Dios, el Señor y Rey de mi vida y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, porque sé que estás entrando en este momento a mi corazón, y tu Espíritu Santo, que está entrando también en mí, me dice que ahora yo soy salvo e hijo de Dios por toda la eternidad. Amén. Wow, dale un aplauso al Señor.
Hay alguien que hizo esta oración por primera vez, que me ves por internet, allí donde estás. Levántame tu mano, voy a orar por ti en este momento y a bendecir tu hogar. Si aquí en el auditorio hay alguien que también hizo esta oración, levánteme su mano así como está, como yo lo estoy haciendo. Di: yo hice esa oración por primera vez, pastor, ore por mí en esta noche. Yo recibí a Jesucristo. Pasen al frente, no te quedes en tu lugar, no te dé pena, dale un aplauso, ayúdenla a pasar, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Caminan contigo de noche y de día. En el cielo, levanta tus manos, Jesucristo te está perdonando, comienza a cantar, te está salvando. y alaba. Ahora eres una hija de Dios eternamente. Alaba, hiciste lo mejor. Nunca te avergüences de Jesús, y Él siempre te va a bendecir. ¿De acuerdo? Quédate aquí. Te van a dar un abrazo y a tres. Levanta tus manos. Padre bendito, en esta noche bendigo a todos los que están por internet y que han recibido a Jesucristo esta noche. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias. Si alguno de ellos está enfermo, declaramos que son sanos en tu nombre. Que la gracia tuya, Señor, que es eterna, los alcanza a ellos y aún a sus familias. Y Padre, los que están aquí en el auditorio son benditos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús la salvación es eterna y cada día te damos gracias. Y Padre, bendice su hogar, bendice sus familias y sé con ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.